Bien, esta va a ser la continuación del otro video que se cortó. Bien, le comentaba a su compañera que posiblemente aquí se haga una pequeña fractura en el primer inicio del primer proceso, pero podemos considerar ahí que el material no es tan frágil como para que se parta a la primera vez que hacemos desplazar este elemento y tengamos la necesidad de regresarlo nuevamente a su posición original para poder hacer crecer esta fractura lo necesario para generar el corte. Entonces ahí sí depende, si el material es muy dúctil, pues muy posiblemente ocurra este fenómeno o este efecto de que no se corte la primera, tengamos que regresar, pero como ya se generó una pequeña fractura, podamos darle continuidad a esa fractura. No sé si... perdón. Se me pasó compartirles, déjenles comparto aquí pantalla porque no están viendo absolutamente nada. Ok, ahí ya ven la imagen. Ok, era lo que les comentaba, ¿no? Donde nos quedamos que teníamos una pequeña fractura, regresamos el elemento a su posición original y hacemos crecer esta fractura, ¿sí? Hasta el momento que corte. Repito, hay algunos materiales que son frágiles o láminas que se obtuvieron por determinado proceso que a lo mejor no fue laminado por la misma capacidad del material que no es maleable o que al calentamiento se volvió, cambiamos la estructura y se llevó un material frágil. Hay muchos factores que pueden generar que obtengamos un material frágil. Pero supongamos que tenemos una lámina con un material frágil, pasamos el elemento, el cortante, que en este caso es y pues podemos fracturar o cortar el material de una primera pasada. Pero si tenemos un material muy dúctil va a deformarse generando una pequeña fractura, la cual vamos a tener que vernos en la necesidad de regresar el material y hacer crecer esa fractura. No sé si ya quedó un poquito más claro. Órale, gracias, Nati. Bien, entonces ahora sí pasamos a ya, ahora sí, ya casi terminamos. A esta parte de resistencia a la fatiga comentaba que pues, es la resistencia que tienen los materiales a cargas que son sometidas varias veces. Dice, pues corro 1 metro, ya no me canso tanto, voy a correr otro metro, no me canso 3 metros, ya por el tiempo pues ya me cansé, ya me fatigué, pues lo mismo ocurre con los materiales, ya lo habíamos comentado. Entonces aquí cómo podemos determinar la resistencia a la fatiga. Pues obviamente es la característica de forma muy general que soportan los materiales antes de fracturarse a pesar de que sean calculados para soportar la aplicación deseada. Nosotros decimos que va a soportar esa de entrada, pues tenemos el diagrama esfuerzo de formación, decimos, pues mi aplicación va a generar 300 megapascales y mi material va soporta hasta 500 megapascales. Ok, pues no hay problema. Si la acción genera 300 y mi material soporta 500, pues tengo 200 de holgura, 200 megapascales de holgura. Pero llega a fallar ese elemento. Dice, pues ¿qué pasó? Si yo calculé y me generaba 300 megapascales la acción y mi material soportaba 500, pues ¿qué ocurrió para que se fracturara? Pues me di cuenta que la aplicación era como que cíclica, ¿no? O es muy constante bajo largo tiempo y se cansó mi material y se fracturó. O ocurre que tengo una máquina que acciono algunas veces, algunas no, algunas veces, o sea, su uso es intermitente, no es constante, ¿no? Entonces puede generar cualquiera de estas dos acciones. Al final de cuentas, cualquiera de estas dos acciones va a generar un cansancio en el material a pesar de que sus capacidades del material sean superiores a la aplicación, pero puede generarse la falla debido a la fatiga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar qué tantos ciclos va a soportar un material cuando nosotros le estamos aplicando cargas de este tipo? Cargas dinámicas, cargas alternantes. Podemos aplicar un equipo de este tipo o una prueba de este tipo. Aquí tenemos nuestra probeta, que obviamente esta prueba también está bajo las normas ASTM con respecto a las dimensiones de la probeta, la geometría, las velocidades, el tiempo, la carga que se le va a aplicar. Vamos a analizar el equipo. Tenemos que está acoplado a un motor, aquí está un sistema el cual va a generar que esté girando esta probeta. Esta probeta va a estar girando
va a tener un determinado giro a determinada velocidad, pero adicionalmente le aplicamos una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, esta probeta va a estar girando y va a estar flexionándose de esta manera. De esta manera nosotros podemos determinar cuánto tiempo de vida con respecto a ciclos va a soportar un material. También podemos determinar las fallas las cuales ocasiona, o más bien podemos definir por qué falló un material cuando nosotros le estamos aplicando determinadas fallas. Bien, hacemos la prueba y se obtienen esta fractura en nuestra probeta, estas que vemos acá abajo. Vemos que son como que presentan determinadas características. Los diagramas pues los obtenemos aquí. Pues nos dice que le va a fallar en 1 por 10 a la 7 ciclos, ¿no? Que serían 10, un millón, 10 millones de ciclos, ¿no? Un millón de ciclos lo que va a soportar, ¿no? Que es muchísimo en tiempo, ya lo convertimos en tiempo, frecuencias, etcétera, y pues podemos determinar en magnitud de segundos y ya posteriormente convertirlo a horas o días según nuestra conveniencia. Entonces aquí vemos que nuestra probeta falló con determinadas características. Esas características o esas huellas que nos dejó el material adicional a esta información con respecto a los ciclos que soportó, podemos analizarlas. Y dependiendo el tipo de falla o la huella característica que nos dejó esa prueba, podemos definir qué soporta más o qué tipo de falla se presentó más ahí en nuestro material. Podemos definir que si fue por la flexión o por el estiramiento. ¿Por qué? Porque las probetas, si se van a doblar en la máquina de este tipo, la parte superior, pues ¿qué vamos a experimentar? Vamos a experimentar en esta parte superior una compresión porque el material se está comprimiendo entre sí. Si en la parte de abajo, en la parte de arriba se está comprimiendo, pues obviamente en la parte de abajo se está estirando. Entonces aquí está experimentando una tensión. ¿Cuál fue la que aportó? ¿Qué efecto fue el que aportó mayor para la falla? ¿La compresión o la tensión? Entonces este tipo de características que vemos aquí en esta tabla nos puede definir eso. O incluso si tenía una falla interna, una fisura interna, podemos definir si fue a partir de una fisura interna, dependiendo el tipo de huella que dejó, el que provocó la falla en nuestro material. Entonces esto también es, pues yo creo que si trabajan en una empresa donde se dediquen a trabajar con ejes, pues yo creo que van a tener que tener contacto con este tipo de pruebas de fatiga. Pero, repito, es el número de ciclos que soporta un material antes de fallar, ¿sí? Cuando se le aplica una carga dinámica. También puede ocurrir una fatiga, principalmente se ven los polímeros con una carga estática. Tenemos un polímero aquí, le aplicamos, aquí está soportado de manera fija, le aplicamos una carga hacia abajo y con el paso de los días, de las condiciones incluso ambientales, se puede ir deformando este material hasta llegar a la falla y a partir de una carga estática, ¿sí? Entonces puede ser la fatiga a partir de una carga estática o a partir de una carga dinámica. Bien, vamos a pasar ya al último concepto, que es resistencia al impacto. Ya habíamos trabajado o mencionado algo parecido o algo relacionado a esto. Dice que la energía necesaria para romper una probeta sometida a una carga de choque como un ensayo por impacto. Bien, en este caso entonces ya habíamos mencionado una máquina que nos permite determinar esa resistencia al impacto, que es la máquina Charpy, que también la información que obtenemos a partir de esa prueba de impacto en la máquina Charpy nos da información sobre la tenacidad de un material o la resiliencia de un material, que es lo que presentamos aquí. Tenemos la máquina Charpy, aquí ya tenemos otra, pues hay diferentes, hay unas máquinas muy avanzadas u otras muy básicas. Aquí tenemos nuestra probeta, dejamos caer el péndulo, el martillo tiene impacto con nuestra probeta y dependiendo hasta qué altura alcance el péndulo posterior al impacto podemos determinar tanto la tenacidad como la resiliencia como la resistencia al impacto del material. En este caso pues ya tenemos aquí el funcionamiento a detalle. La escala que tiene aquí pues la sustituimos, vienen diferentes unidades, incluso hay unas unidades que ya nos dicen en joules directamente o en unidades de energía.
las cuales nos sirven y ya podemos procesar con diferentes expresiones para obtener diferente información con respecto al material. Aquí es como ya está expuesto el material. Tenemos la geometría del material, aquí lo tenemos acá, y obviamente esta prueba también va o está bajo la norma ASTM. El tipo de material, la geometría del material, las condiciones térmicas, si la ponemos a temperatura, si no la ponemos a temperatura, si está a temperatura ambiente, si hay cierta humedad. Hay muchos factores que nos indica el procedimiento de las normas ASTM. Entonces, esta máquina Sharpie es muy común en los diferentes laboratorios, principalmente en las instituciones académicas. Sí lo llegan a tener en algunas industrias. Obviamente, dependiendo del tipo de aplicación que tengan sus materiales, pues van a tener el tipo de máquinas para realizar los diversos ensayos, como ya los hemos visto. Para determinar las características de nuestro material, principalmente si cumplen con las especificaciones que nos indica el proveedor de nuestros materiales. Obviamente en los institutos o los centros de investigación, pues sí se requieren este tipo de equipos porque en la investigación se profundiza con respecto a las propiedades, con respecto a la composición del material, con respecto al tipo de enlace, con respecto a todos los factores que involucran material, pues sí es necesario tener este tipo de máquinas. Bien, con esto terminamos de revisar las propiedades mecánicas. No sé si tengan alguna duda o comentario, muchachos, antes de despedirnos con respecto a esta presentación. Repito, esta es la continuación del primer video que se cortó de manera abrupta, entonces van a estar cargados los dos videos. Pero no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bien, voy a parar esta segunda parte del video.